ha publicado como coautor en la revista Astronomy and Astrophysics y en Nature, y es coautor, junto con el doctor José María Malledo y otros, el trabajo sobre meteoros y meteoritos para la European Planetary Science Conference. Dirige una estación de seguimiento de meteoros en colaboración con el CSIC y la red de investigación sobre bólidos y meteoritos. Y tiene el código J76 en el Minor Planet Center. Y bueno, pues es una referencia para todos los que nos gusta la astronomía, pues su trabajo como divulgador y como astrónomo. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Dejamos esta luz así? Bueno, Miguel Ángel me pidió una charla para el curso, desde mi punto de vista excepcional, que es el de aquí en Murcia. Hay mucha conciencia en Murcia sobre la contaminación lumínica y tenemos el grupo de cielo oscuro que, junto con CERFOR, prácticamente es lo más avanzado que hay en España. Y el curso que estáis haciendo, pues tenéis también muy buenas charlas de gente muy bien preparada y de algunos buenos amigos. Entonces, como es un curso organizado por el CPR para profesores y abierto al público, y la contaminación lumínica está íntimamente relacionada con el cielo, pues la idea es daros una serie de ideas y de recursos relacionados con el tema. He procurado que sean lo más sencillitos y accesibles posible, porque ya la experiencia demuestra que todo el que tiene interés hoy en día tiene la información al alcance de la mano. El problema es el exceso de información, que cuando empezamos a buscar no sabemos qué camino seguir ni por dónde tirar ni nada, y entonces daros unas orientaciones, varias orientaciones sobre cosas que se pueden hacer, experiencias incluso con alumnos, experiencias sobre la contaminación lumínica, y luego al final, pues si nos da un poquito de tiempo, hablaremos de la visita del jueves al observatorio, para que cuando estemos allí, aunque la previsión del tiempo es regular, no creeros nada, porque los del tiempo no tienen un problema, y es que la meteorología es caótica, es impredecible. A 48 horas, salvo fenómenos de un anticiclón muy grande o una gran borrasca que venga, es muy difícil. Entonces tendremos un cielo bueno con muy poquita luna al principio y después sin luna, e intentaremos aprovecharlo al máximo. Aquí empiezo diciendo que la astronomía es una ciencia observacional, y eso es muy importante, porque no es una ciencia experimental, no se puede hacer astronomía en un laboratorio, sino que siempre los datos están inaccesibles, están en el cielo, que es lo que nosotros observamos. Entonces, cuando observamos el cielo tenemos muchos condicionantes, y uno de ellos pues es la contaminación lumínica. La contaminación lumínica no la ha inventado el hombre, La contaminación lumínica existe desde siempre, por muchos motivos naturales, incendios, tal, pero en astronomía está la luna. La luna, sobre todo cuando está en la fase de luna llena, ilumina muchísimo el cielo. Por tanto, todos los que observamos el cielo, pues hemos ido pensando cosas y recursos, y sabemos que se puede observar con un cielo no muy bueno. Y hoy en día eso se traslada al cielo de las ciudades, a los entornos de las ciudades, y por supuesto también con la luna. Bueno, un poquito para situarnos, que me imagino que esto ya lo habréis visto varias veces, el mapa de la contaminación lumínica en Murcia y alrededor. Tenemos zonas relativamente buenas, pero no están demasiado cerca. Una persona no se compra un telescopio pequeñito de 60 euros, de 100 euros, para ir, voy a ver si me gusta el inicio, y luego se gasta el doble en gasolina para irse por ahí a buscar sitios oscuros. Entonces tendremos que ir viendo con lo que tenemos, pues tenemos esa opción, ¿no?, dedicarnos a otra cosa, o bien intentar sacar partido de la situación. Realmente el hombre tiene el ingenio, la curiosidad, los recursos, y siempre cuando hay un problema intenta encontrar una solución, y actividades que se puedan hacer. Entonces, la primera idea,
empezar por lo básico, conocer el cielo a simple vista, las constelaciones. Cuando no sé, porque no... Siguiendo el ejemplo de Simón, que es mi maestro en astronomía, tenía que haber preguntado a cada uno vuestros conocimientos y si tenéis telescopio y tal, para saber un poco de qué hablamos. Pero en general, hoy en día ya no reconocemos las constelaciones fácilmente. Entonces, mejor antes de hacer un gran desembolso en un telescopio, en equipamiento, en cámaras electrónicas, para observar, pues empezar a simple vista, que no cuesta dinero y es muy entretenido y sobre todo en verano es muy agradable. En un cielo bueno, a simple vista nos encontramos esto. Y es un problema. Paco, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Los cielos muy buenos, a simple vista, es imposible prácticamente reconocer ninguna constelación ni encontrar nada. Entonces aquí tenemos una ventaja grande en los cielos más o menos contaminados. Esta foto de la multa la he sacado de un blog, pero se me pasó poner el nombre de los dos, lo siento, que no es que pretenda apropiármela ni nada, porque es muy representativa de un cielo bueno, no es malo, pero bueno, no hay tantas estrellas como antes y se reconocen las estrellas perfectamente. Tenéis la constelación de Leo y al lado tenemos un dibujito de la constelación. Entonces yo creo que la primera tarea, que es una tarea que se puede tomar con calma y durante tiempo, es empezar a conocer el cielo. Y eso tiene una gran ventaja a la hora de observar el cielo, y es que cuando uno conoce las constelaciones tiene muchas referencias. Cada estrella, cada dibujo de la constelación se puede utilizar como referencia, después veremos algunos ejemplos, para encontrar otros objetos más difíciles. Y porque todo está en su sitio. A veces, aunque no lo veamos, sabemos dónde está, apuntamos unos prismáticos o un telescopio y aparece. Entonces, es una buena iniciativa. Y ya de paso, una referencia a las constelaciones y al cielo. Las constelaciones más famosas de todas, quizás la más famosa es la Osa Mayor, pero después está el Zodiaco. El Zodiaco es la banda del cielo que está alrededor de la eclíptica, que es donde vemos el Sol, la Luna y los planetas, y a causa de los movimientos de la Tierra, nosotros vemos a los astros delante de esas constelaciones, aunque luego digamos que la Luna está en Piscis o que Marte está en Virgo, está ahora Marte. No está. Siempre, aunque abusemos del lenguaje, tenemos que ser conscientes que esto es una ciencia y lo que vemos. Os he puesto ahí las fechas, algunos a lo mejor llama la atención, porque diariamente se publica en la prensa, en la radio, en el teletexto, en los periódicos, en internet también, un horóscopo astrológico que no coincide con el real, porque la Tierra tiene un movimiento que se llama la precesión, que hace que esa proyección del Sol sobre las constelaciones en nuestro calendario vaya cambiando de fecha. Entonces actualmente se ha desplazado ya casi una constelación y aparte tenemos aquí una nueva, desde el año 1930 por lo menos. Ofiuco contiene al Sol ahí casi 17 días, o sea, más que en Escorpio, por ejemplo, que está muy poquito. Entonces hay que saber que las constelaciones son inventos. Nuestra mente une líneas que no existen en la realidad. Hay estrellas que están cerca, estrellas muy lejanas, que nosotros las vemos próximas. Una estrella cercana que brille poquito y se puede ver más tenue que una estrella muy lejana que brille mucho. Y entonces todo eso está muy bien para conocer el cielo y para orientarse, pero sabiendo que todo es apariencia. Luego, cada estrella está a su distancia y tiene sus propiedades y a veces existe relación entre ellas y a veces no. Por ejemplo, aquí está la Osa Mayor, por hacer una referencia a las constelaciones. Cuando uno va identificando constelaciones, otra actividad, otro recurso muy bonito y que gusta mucho es interesarse por las leyendas de las constelaciones. Esa es Calipso, que está en el cielo porque Zeus tuvo una aventura, era su amante, y tuvieron un hijo, y entonces Hera pues se enfadó y lo convirtió en estrella en un incidente que hubo porque cuando
convirtió a Calisto en estrella, entonces su hijo, Arcas, pues no sabía nada de su madre y un día cazando encontró un oso y lo iba a matar y entonces Zeus en ese instante pues se apiadó de los dos y los caracterizó. Se llama a veces convertir a una figura en constelaciones, caracterizar. Pues todas las constelaciones tienen sus leyendas, la mayoría asociadas a la cultura griega. Entonces pues ya entramos en otra rama que es la literatura. Aquí el libro ese de caracterismo, ahora pues, si queréis ojearlo los dejo aquí. Este lo compré allí en la librería de Diego Marín del Campus. Son libros económicos y luego hay otros libros mucho más amplios que uno puede ir estudiando. Y es muy bonito, ¿no? Conocer el cielo, recordar las leyendas y cuando está acompañado pues es muy entretenido pues, ir explicando un poquito todas estas cosas. Para conocer el cielo diré, vale, eso está muy bien, pero yo necesito una ayuda, porque uno se pone a mirar al cielo y parece que ve un caos. Al principio el cielo parece caótico, parece que no hay orden, pero cuando uno empieza a reconocer, pues es muy fácil. Antes se utilizaban los planisferios, que eran relativamente complicados de utilizar, hasta que uno le cogía el aire. Hoy en día tenemos programas de ordenador, Stellarium, sé que hasta incluso en algunos móviles o tablets viene ya de serie instalado. Es un programa gratuito que nos da... Es un programa con una apariencia muy simple, muy bonito, pero cuando uno sabe lo que quiere es muy potente. Porque en general todos los programas planetarios lo que hacen es leer bases de datos y a partir de ahí trabajar en esa base de datos. Viene la posición de las estrellas, los datos para calcular las órbitas de los planetas, asteroides, cometas y imágenes de objetos del cielo profundo. Llamamos cielo profundo a todo lo que está fuera del sistema solar. Hay dos ramas de la astronomía observacional, astronomía planetaria en el sistema solar, que ahora hablaremos un poquito con otro programa que es Celestia. Y fuera del sistema solar, cielo profundo. Entonces este programa es gratuito, lo podéis descargar, con que pongáis en Google Stellarium ya lo vais a encontrar. Es muy completo, se usa en muchos planetarios, hoy en día los planetarios proyectan en digital y este pues fue pionero y se ha desarrollado mucho. Tiene muchísimas estrellas, 600.000 estrellas. Bueno, antes se decía que había millones de estrellas, decía la gente, infinitas estrellas. Eso no es así. Luego igual hablamos un poquito más, pero os comento, cuando observamos el cielo vemos no tantas estrellas. Hiparco hizo el primer catálogo del cielo con unas poquitas más de 1000 estrellas y desde entonces ese catálogo es la referencia. Hiparco fue un gran astrónomo al que nunca le rendimos suficiente homenaje. Creó la escala de brillo de las estrellas, descubrió la precesión de los equinoccios. Todo esto sin ningún tipo de instrumento. En un cielo como el que he puesto antes en la foto, a simple vista veríamos unas 5.000 estrellas, que son muchas menos de las que había en la foto aquella, pero son muchas, 5.000. En un cielo normal, pues vemos unos cientos de estrellas, unos 1.000, 2.000, si el cielo es un poquito oscuro. Y ya en un cielo muy malo, vemos muy pocas. Si es demasiado malo, pues no se puede hacer nada. Es que ya, si estamos en medio de Murcia, se pueden ver cosas, porque nosotros hemos hecho observaciones en la plaza de la catedral con las luces del Moneo encendidas. Y hemos hecho observaciones en Valencia, en el museo, en la Ciudad de las Artes, en la puerta con las luces encendidas. O sea, que se puede observar a pesar de eso, pero ya son muy pocas estrellas. Pero en un cielo razonable, con 1.000 o 1.000 estrellas, pues nos orientamos muy bien. Entonces, este programa permite ir ampliando y que sigan apareciendo estrellas cada vez más débiles, que solo veríamos con telescopio o que no llegaríamos a ver. Y bueno, ahora lo voy a poner así, que esto ya es que tenga curiosidad, pues hay tutoriales, hay muy buenas referencias para ir usando. Tiene zoom, control de tiempo y sistemas de proyección, y abajo tenía aquí el control de telescopio,
que es una cuestión que a lo mejor si alguno tiene pensado en el futuro comprarse un telescopio o algo, es muy interesante saber que esto existe, porque hoy en día todos los telescopios deberían llevar ya la electrónica. Aunque aquí los puristas, a lo mejor Paco no sé si me ha dado razón, no nombra Paco, es socio de honor de la agrupación astronómica, es fundador y es un gran observador, Paco Reyes. Y muchos nos gusta buscar y tener telescopio manual y moverlo y tal, pero se lleva mucho tiempo. Entonces, en un cielo contaminado, esa tarea es casi imposible, mientras que si yo puedo conectar el telescopio a mi iPad, a mi portátil o a cualquier aparato electrónico y manejarlo, digo, quiero ver esto, el programa movería el telescopio y lo buscaría, siempre que tuviéramos el telescopio orientado. Entonces, es casi, para cielos regulares y contaminados, es casi imprescindible ya tener un control del telescopio electrónico. Y esto viene en todos los programas planetarios. Y entonces, hay que planteárselo. Ya la electrónica ha bajado mucho de precio y la incorpora a muchísimos telescopios y es una ayuda digna de tenerse en cuenta. Y luego, pues uno ya, si quiere profundizar un poco en el estudio del cielo, pues tiene coordenadas. Esas rejillas son las coordenadas porque todo está medido y catalogado y está en su sitio, y se pueden hacer simulaciones no solo de eclipses, sino de cualquier fenómeno astronómico, del movimiento de las estrellas, de pasar muchos cientos, miles de años y ver cómo va cambiando el cielo. Muchísimas cosas que se pueden hacer. Se puede personalizar bastante, desde ponerle horizonte, nuestro propio horizonte, hacemos una panorámica de fotos, la metemos en una carpeta que lleva de horizonte, o añadir objetos que se descubran nuevos. Todo hay que, hoy en día, pues habría que utilizar siempre un programa, y yo creo que este cumple suficientemente. Lo voy a abrir un poquito y lo vemos. Bueno, veis que nos presenta aquí una muy simple interfaz. Lo primero que haríamos sería la ubicación. Está París, pero nosotros podemos, yo lo he puesto antes aquí la Murta, a ver si me lo busco. Bueno, igual. Si no, lo buscamos con el mapa de igual. Es bueno porque cambia, cuando nos desplazamos por la Tierra, veis que lleva montones de sitios. Bueno, lo vamos a hacer de otra forma. Así más o menos, eso no puede valer. ¿Se busca lo de la lupa? ¿Te parece también? Sí. Ahí. Sí. Bueno, usamos ya nos situamos, esto, pues luego tranquilamente busquéis las coordenadas, que también nos las da Google Maps, lo que sea, y pues sí. Entonces, pues por hacer un ejemplo, vamos a ir a pasado mañana, el día 3, ¿no? Y pues a las 9:30. Y tenemos un cielo más o menos realista. Aquí ya hay muchas estrellas. Podemos, moviendo la ruedecita del ratón, ampliar la vista del cielo. Entonces lo primero que, por ejemplo, pues dibujaríamos las constelaciones, que es de lo que estamos hablando. Pues con esto uno se puede entretener. Incluso ahora ya sabéis que ponéis el móvil y os va diciendo qué constelación tenéis. Pero yo creo que sin conocer las constelaciones es muy difícil observar el cielo con un telescopio o con prismático o con cualquier instrumento. Y aquí seguimos, pues tenemos configuraciones, podemos irnos a marcar la eclíptica y eso nos va a decir por dónde anda el Sol, la Luna y los planetas. Los planetas nunca van a estar al norte, nunca van a estar muy al sur. Esa es la eclíptica. ¿Qué es? La eclíptica es el lugar donde vamos a ver el Sol proyectado sobre la esfera celeste a lo largo de un año, visto desde la Tierra.
El Sol se mueve, las estrellas se mueven, todo se mueve, pero lo que más se mueve es la Tierra. Entonces la Tierra da una órbita y nosotros vamos viendo al Sol que parece que va recorriendo las constelaciones del zodiaco. Aquí tenéis la opción de ponerle los nombres, para que nos orientamos mejor con los nombres. Leo, Cáncer, Géminis, Tauro, las constelaciones del zodiaco. Y ahí únicamente es donde podemos encontrar planetas. Entonces tenemos la Luna por defecto viene aumentada 4 veces. Eso a veces da problema a la hora de calcular un fenómeno, porque pasa antes, hay que fijarse y cambiarle la escala a la Luna en la configuración y ponerle su tamaño real. Vamos a tener una Luna pequeñita, pero podemos empezar a observarla si hay suerte y no hay ninguna nube. Y luego tenemos los planetas. Pulsando la barra espaciadora, pues me lo centra y con la ruedecita ampliamos. Aunque después veremos el programa Celestia, que está muy bien para hacer un viaje por el sistema solar. Bueno, pues ya hemos localizado la eclíptica. Nos faltaría aquí sobre todo el norte. Vamos girando, ponemos el norte abajo, y aquí localizamos a la Osa Mayor. Si ponemos los dibujos, se llena esto demasiado. La Osa Mayor tiene este asterismo y esas dos estrellitas que llamamos los punteros meráidicos que apuntan a la hora. Bueno, pues ya sabéis, aquí uno tranquilamente va intentando reconocer constelaciones. Los dibujos en la historia fueron muy importantes, porque incluso los nombres de las estrellas que usamos actualmente suelen hacer referencia a la posición de la estrella en el dibujo de la constelación. Pero ya nuestra mente ahora es más analítica, más esquemática, y nos resulta mucho más fácil unir líneas y aprender estas constelaciones, la Osa Mayor y la Osa Menor. Bueno, pues esto sería un recurso. Después volveremos a Stellarium, vamos a continuar con la presentación. Entonces, estamos iniciándonos, estamos intentando sacarle partido al cielo a pesar de la contaminación lumínica. Hay objetos que no se ven afectados. Fundamentalmente la Luna puede con todo. La Luna es impresionante con cualquier objeto, desde unos prismáticos, telescopios pequeñitos, telescopios medianos, telescopios grandes. Siempre se ve bien y siempre, a mí por lo menos me sorprende cada vez que la veo, porque está tan cerca, estamos acostumbrados a mirar a miles de años luz, millones de años luz, y está allí a menos de 400.000 kilómetros. Y los planetas, sabéis que actualmente son 8. Si alguien, la polémica de Plutón todos la conocéis, durante unos años, desde 1930 fue planeta, pero eso había pasado antes, a lo mejor eso no lo sabéis. En 1801 se descubrió Ceres, que es el asteroide número 1, en una campaña de búsqueda de planeta perdido entre Marte y Júpiter. Y durante 30 años Ceres fue el 8º planeta del sistema solar. Y le pasó pues como a Plutón, se vio que era realmente un miembro de una familia de cuerpos, en este caso del cinturón de asteroides, y se le cambió la categoría. Celestia es un programa más enfocado al sistema solar, aunque por eso tiene menos estrellas, pero nos da un fondo muy realista de estrellas donde podemos ampliar o disminuir. El catálogo Hipparcos es un catálogo hecho por el satélite Hipparcos, que es muy preciso. O sea, tenemos una representación muy precisa del cielo y pues tiene utilidades para como buscar eclipses o, en fin, podemos grabar vídeos. Hay gente que ha desarrollado mucho con Celestia animaciones y podemos también avanzar en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. También representa, es parecido porque al final todos los programas hacen lo mismo, tenemos constelaciones, tenemos pues los nombres de los objetos. Pero lo que nos interesa, yo esta noche os voy a enseñar el navegador del sistema solar y ya pues que se interese pues puede ir profundizando. Y ahí todos estos programas son libres, son de código abierto
y en las páginas oficiales pues la gente va colgando cosas que hacen y con esto se puede uno entretener muchísimo. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a abrir Celestia. Con Celestia pues lo que podemos hacer para ir conociendo los planetas, hacer un recorrido por el sistema solar. Veis que detrás está Virgo, ya nos está dando una representación. Esto es la Tierra vista desde el Sol, por eso tenemos a Virgo detrás. Virgo está justo opuesto al Sol. Aquí está la navegación, abrimos el navegador del sistema solar. Tenemos un navegador estelar, permite ir a otras estrellas. Hoy en día sabemos que hay al menos confirmados 1000 planetas extrasolares y otros 2000 o 3000 candidatos, o quizás ya sean bastantes más, y muchos de ellos ya los tiene programas, se puede ir a esa estrella y hacer lo mismo que en el sistema solar, pero las imágenes esas sí que son inventadas y no inventadas, o sea, porque uno puede dibujar Júpiter y ser realista, sino que no sabemos realmente cómo son esos planetas extrasolares. Entonces, pues aquí podemos ir a Júpiter, lo hemos visto antes en Stellarium, y tenemos aquí una vista de Júpiter, la alejamos un poquito con el ratón para que nos aparezcan los satélites galileanos, que es una observación que se puede acelerar un poquito el tiempo dándole a la L mayúscula. Y vemos los movimientos. Io, que es el más próximo, es el más rápido, y esta es otra rama de observación que muchos aficionados han cultivado durante muchos años, los fenómenos mutuos en los satélites de Júpiter y también en los de Saturno, porque cuando estamos bien alineados, pues los satélites producen eclipses entre ellos, producen ocultaciones, entran en la sombra, desaparecen, hay reapariciones, hay tránsitos por encima de Júpiter, hay tránsitos de la sombra de los satélites. Vamos a ampliar un poquito Júpiter y veremos, a ver que le doy un poquito más despacio. Acá. Y cuando pasen los galileanos, que son los más grandes, pues veremos alguna sombra transitar por encima. La sombra de ellos. A veces, si tenemos suerte, podemos ver 2 hasta 3 sombras. O que las sombras, como son negras, se distinguen perfectamente con un telescopio pequeñito. Ver el satélite delante es muy complicado, pero ver la sombra es facilísimo. Abrimos el navegador y vamos, por ejemplo, a Saturno. Saturno pues es el más espectacular de todos. El planeta también se ve comprimado. Fijaros ahora mismo la inclinación que tienen los anillos. Tiene un ciclo de unos 12 años donde se llegan a poner de perfil. Son tan estrechos que desaparecen. Eso le pasó a Galileo. Galileo observó Saturno y no solo tenía un telescopio muy malo, ya lo decía Antonio Guirao, que intentaba fabricar y mejoró un poquito, sino que encima se le pusieron de perfil los anillos y desaparecieron. El pobre Galileo no llegó a descubrir la naturaleza de los anillos de Saturno, pero hoy están al alcance de cualquier telescopio pequeñito. O unos prismáticos de calidad, si los ponemos en un trípode, ya vemos la forma de los anillos. Tiene aquí toda una pléyade de satélites, aunque el más interesante de todos, que está lejos siempre, es Titán. Abrimos el navegador y vamos a Titán. Es más cómodo, más fácil, más ordenado. Titán sí que se ve, ya para ver los otros hacen falta telescopios grandes. Titán junto con Europa en Júpiter son 2 mundos
que son los más interesantes que hay en el sistema solar después de la Tierra. Europa, he pasado muy rápido, pero Europa está recubierta de un océano helado, muy frío en la superficie, pero debajo la gravedad de Júpiter está estrujando el núcleo de Europa y está produciendo calor, y hay muchas evidencias de que hay agua líquida y una fuente de energía, que es ese calor que produce las mareas del núcleo de Europa. Y entonces en Europa tenemos agua líquida y energía, los requisitos mínimos para la vida. Y en Titán tenemos atmósfera. Es el único satélite con una atmósfera digna de tal nombre en el sistema solar. Titán tiene una atmósfera similar a la atmósfera primitiva de la Tierra. Entonces sabemos que en el futuro el Sol, dentro de 5.000 millones de años, se expandirá y se volverá mucho más luminoso y radiará mucho más calor, y entonces la zona de habitabilidad se va a desplazar hacia el exterior del sistema solar, y probablemente Titán quedará en esa zona de habitabilidad. Actualmente Titán tiene el metano, está muy abundante y está en estado sólido, líquido y gaseoso, está en la atmósfera, y se han observado lagos, pero son lagos helados, es demasiado frío, entonces actualmente no es habitable, pero es muy interesante, es un cuerpo del sistema solar que no se puede olvidar. Bueno, continuamos un poquito con la charla, a ver si encuentro, porque lo he cerrado de todo la presentación. Bueno, ya una vez que observamos la Luna, pues podemos hacer actividades. Aquí ya entramos un poco a la parte de profesores. Si quieren, en el centro, si queréis hacer una actividad con alumnos, la Luna es ideal. Con cualquier telescopio que tengáis vosotros, que tenga cualquier alumno, podéis hacer una observación de la Luna, a ser posible en cuarto creciente. O sea, la semana que viene vaya a tener la Luna en condiciones ideales. Se puede hablar de que no tiene atmósfera, de la superficie, de los cráteres. La Luna está totalmente cubierta de cráteres, y esos cráteres sabemos que se han producido por impactos. Pues si alguien tiene ganas de ir un poquito más lejos, puede recrear los impactos. Se hace una mezcla pues con harina para que se vea bien, o se cubre por arriba con algo un poquito más oscuro y se dejan caer canicas o piedrecitas o lo que sea, y se va experimentando distintos tipos de cráteres, cayendo verticalmente, lanzando de forma oblicua. Se puede hacer un montón de experiencias que permiten además comprender por qué la Luna tiene tantos cráteres, y saber que la Luna no tiene atmósfera, ni geológicamente no tiene actividad, no hay tectónica de placas, no hay renovación de la superficie, pues está ahí totalmente caracterizado. Más fácil incluso todavía que la Luna, y aquí ya está ni contaminación lumínica ni nada. Tenemos nuestra estrella a 8 minutos luz, o sea, aquí al lado el Sol. El Sol es el gran olvidado de la astronomía, no de todos los astrónomos ni de todos los aficionados, pero de muchísimos. El Sol lo tenemos cada día y se puede observar en cualquier sitio, siempre sabiendo observarlo con precaución. No se puede mirar directamente, no se puede mirar ni mucho menos con ningún instrumento directamente, pero hay muchas técnicas. La más sencilla es un cartón con un agujerito, el cartón hace su sombra y se forma por el principio de la cámara oscura una imagen del Sol que gana 1 centímetro por cada metro de distancia. Hay una experiencia, yo la hice, tenía un aula donde se veía por la mañana, salía el Sol, entonces tapamos la ventana con un cartón, hicimos un agujerito en la pared de enfrente, pues ya teníamos un Sol de casi 6 centímetros y se ven manchas y todo. No enfoca porque nos falta un elemento óptico, no es una imagen muy nítida, pero es que no hace falta nada para observar el Sol. Luego pues hay instrumentos muy económicos, este se llama el Solarescope, que refleja el Sol, es una proyección del Sol, pero eso ya está comercializado,
el Sol, esto es lo mismo, el principio de la cámara oscura en un eclipse. Todos los días vemos cientos de imágenes del Sol, pero no nos damos cuenta porque vemos la luz en el suelo. Este fue el eclipse anular de 2005. Entonces, en un árbol, debajo de un árbol, cada rayito de luz del Sol que cruzaba entre las hojas formaba una imagen del eclipse en el suelo. O sea que tenemos el Sol ahí, y este es el mejor método, quizás totalmente seguro, y da una imagen muy buena porque aprovechamos la óptica. Aquí está Sebastián Escudero, el presidente de la agrupación astronómica, el que sostiene el papel, y estamos utilizando la óptica del telescopio para enfocar. Entonces ahí se puede distinguir manchas solares, umbras, penumbras, el oscurecimiento del limbo. Es una imagen muy buena, pero eso se puede hacer también con prismáticos y se puede hacer con cualquier telescopio que tengáis pequeñito, no hace falta que sea un telescopio bueno. Y la observación con filtro directa del Sol, con un filtro de luz integral. Este es un telescopio que vendían en el líder, que ya parece ser que no lo van a seguir vendiendo, valía 130 euros, 160 o tuvo varios precios. Y fijaros que lleva ya la electrónica, con ese precio. Es intermedio entre telescopio y prismático, porque es cortito, da poco aumento, más que unos prismáticos, menos que un telescopio, pero eso es ideal para observar el Sol, por ejemplo, con un filtro. Delante hay que poner un filtro solar que no son caros. Hay caros, pero hay otros económicos. Ya de los filtros H-alfa, filtros muy específicos que dan esas imágenes que veis en la televisión tan espectacular, no digo nada porque los buenos valen 6.000, 10.000, 12.000 euros. Entonces, pero con una lámina Millar, que se llama, que se compra en una tienda de astronomía, que hoy en día pues, en internet rellenamos el formulario y nos lo mandan por 20 euros y tenemos, porque eso no se gasta, mientras que no se rompa podemos observarlo. Si estamos con alumnos y vemos el Sol, pues tenemos muchas cosas para comentar. La típica pregunta de por qué el cielo es azul. La luz blanca del Sol está compuesta del arco iris y la luz azul es la que más se refleja. Se dispersa en la atmósfera y vemos cómo ilumina el cielo. Y la luz roja penetra más en la atmósfera. Eso lo vemos muy bien en los eclipses de luna. En este eclipse la luna está en la sombra de la Tierra, pero la luz roja ha atravesado la atmósfera, se ha refractado, se ha desviado un poquito y le llega a la luna, porque teóricamente si está en la sombra de la Tierra pues no se tenía que ver la luna, pero lo que hace es que se enrojece porque le llega a la luz, pero solo la componente roja del espectro, o por lo menos en mayor medida. Y por el mismo motivo, en el horizonte cuando vemos lejos, pues vemos rojo, o cuando vemos el Sol, lo vemos siempre con ese tono rojo. Y luego, observar el Sol, tenemos los eclipses. Eclipses parciales hay de vez en cuando. Últimamente hemos tenido que fue para ser un eclipse parcial, porque los espectaculares son los eclipses totales, que se producen con el Sol en alto y la Luna se lo tapa totalmente, pero esos son muy difíciles de ver. Entonces no nos lo vamos a poner como objetivo, pero un eclipse parcial, amaneció eclipsado el Sol y entonces salía hacia arriba. Esta imagen es sin filtro ni nada, se podía fotografiar directamente el Sol, y este otro amanecer del Sol con Venus delante. Esta no la podéis hacer tampoco, ya, cuando vuelva a pasar Venus delante del Sol será dentro de más de 100 años. Hubieron dos pasos en 2005 y en 2012. Bueno, sí, aunque no sé yo tampoco cómo estaremos, aunque casi es complicado. El tiempo en astronomía tiene otra escala, pero no sé si lo veis, a ver si lo ven aquí. Salió el Sol con Venus ya terminando el tránsito, Venus cruzó delante, pero no era visible desde España. Pero buscamos un sitio que teníamos horizonte y esta es una foto, pero aquí veis los colores rojos, se pasa la atmósfera. Más opciones con el Sol, pues relojes de Sol. Esto es toda una ciencia
y no hace falta complicarse mucho. Aquí está el famoso reloj de sol del recogedor. Es un gnomo. En el año 2009 se hizo, que fue el año internacional de la astronomía, pues se intentó repetir los experimentos de las Tótenes y que todos los colegios que quisieran hicieran la medida de la sombra del sol lo más fácil posible. Se recomendaba utilizar un recogedor asegurándonos de que el palo, que en este caso era el gnomo, pues estuviera recto. Luego ya pues nos podemos animar más, intentar dibujar la meridiana, que es la línea norte-sur, que es muy fácil con el gnomo, porque el gnomo traza un arco, menos el día de los equinoccios, que la punta del gnomo traza una recta. Ese día no sirve, pero sí que nos da la línea este-oeste. Entonces perpendicularmente también tenemos la meridiana. Hay muchas cosas del sol que se pueden hacer y es muy fácil. Bueno, lo paso ya lo he comentado. Y más ideas. Hoy en día tenemos un recurso que son los satélites artificiales. Desde el año 1959 que empezaron el primer satélite, el Sputnik, pues cada vez hay más satélites. Muchos de ellos son visibles. Ahora mismo lo más espectacular es la Estación Espacial Internacional, pero hay muchos que dan destellos muy brillantes. Entonces, esta página que os recomiendo, entráis, es muy sencillita, podéis poner vuestras coordenadas bien con un mapa o bien con números y os da las efemérides de los próximos pasos brillantes. Yo he sacado para el jueves lo que vamos a tener en el cielo al oscurecer, desde las 9 menos 5 hasta las 11 menos 5 vamos a tener todos esos satélites y nos da la magnitud. No hay ninguno negativo. Os voy a hablar un poquito de magnitudes porque a lo mejor algunos no lo tenéis eso fresco o no lo conocéis. Y Parco dijo que Vega que tenía magnitud 0 y comparó las demás estrellas con Vega. Vega es una estrella brillante que está en el triángulo de verano, o sea que se ve más bien en verano y se llega a ver justo en lo alto y es una referencia muy buena. Una estrella que brille la mitad que Vega tendría magnitud 1 y la mitad de la mitad magnitud 2, que sería por ejemplo la estrella polar. Luego la estrella polar no es de las más brillantes. Y 5 diferencias de magnitud son 100 veces menos brillo, porque es una escala logarítmica. Entonces estos números, conforme el número es mayor, el brillo es más pequeño. Pero estamos hablando de satélites perfectamente observables, hasta magnitud 3, que lo he limitado, todo se ve. Y nos dice a la hora por donde sale, y el azimut sale por el norte, la mayor altura son 70 grados, que es bastante, por el este, y luego se pone por el sur-sureste. Entonces, pues lo interesante es buscar aquí cuando aparezcan números negativos, esto está al alcance de todo el mundo, un recurso muy... En el aula pues ya podemos empezar a proponer astronomía, que tenemos alrededor. Ahí las referencias a la astronomía son constantes en todo, en los periódicos, automóviles, comidas, bebidas, y ahí he puesto unos cuantos ejemplos. Banderas, en muchos países, son muy interesantes con alumnos, estamos ya casi en ciencias sociales, ¿no? Estudiar las banderas. Hay referencias astronómicas en banderas y algunas no son correctas. Eso también es muy interesante, intentar buscar una bandera que tenga un error, como puede ser situar una estrella dentro de la luna, en un creciente, ¿no? Alguna cosa así. Inventar cuentos porque nos hace reflexionar sobre el cielo y la astronomía y todo, ¿no? Un viaje a un planeta, viaje a una estrella, viaje a un agujero negro. Incluso ahora se me ocurre sobre la marcha una película y luego comentarla. Hay una de Disney que donde la nave ya tiene sus años, pero atravesaban un agujero negro y luego salían por el otro lado. Entonces eso da lugar a muchísimo debate porque eso es totalmente imposible. Las películas de ciencia ficción pues dan mucho juego para comentar. Sobre contaminación lumínica, pues también podemos hacer actividades.
medir la intensidad de la contaminación lumínica. Podemos utilizar un libro aquí, bueno, ahora lo enseñaré más. Este es, supongo que lo seguirán publicando. Este es una versión reducida de un atlas grande que hay del cielo, que lleva cartas planetarias, pero luego lleva ya cartas más detalladas, aquí detrás, donde nos muestran muchas estrellas con su magnitud. Entonces, muy interesante localizar la constelación, fijarse cuál es la estrella más débil que veo y determinar la magnitud que tengo esa noche en el cielo. Se puede hacer en distintas noches y en distintos lugares, y así pues lo vamos sacando. Otra forma, el contador de estrellas, no sé si se ve el dibujito, desde aquí no lo ven, pero aquí hay un círculo. Bueno, se trata de en una cartulina dibujar un círculo de 12 centímetros y situarlo a 30 centímetros del ojo con un hilo, y tenemos un trozo de cielo. Ese trozo de cielo es una centésima parte de toda la bóveda. Entonces, simplemente multiplicando por 100 sabemos cuántas estrellas vemos. Depende de donde mire. Entonces, lo lógico es hacerlo 4 o 5 veces, o si tenemos un grupito de alumnos, pues que cada uno se coja una zona del cielo y promediamos. Nos vamos a un sitio más apartado, más oscuro, y vemos que hay más estrellas. Nos vamos al centro de la ciudad y vemos que hay muy pocas, y eso pues conciencia mucho de las pocas estrellas que tenemos. El grado de contaminación, de estudiar las luminarias, eso es otra actividad que se puede hacer, que es recabar información técnica, porque en todas las luminarias el fabricante da información de hacia dónde dirige la luz y en qué porcentaje. Y hay muchas que dan luz hacia arriba. Ninguna farola debería iluminar más arriba del horizonte, porque no tiene sentido. Bueno, de eso van a hablar mucho, pero también se puede trabajar en clase. Hay otras que dicen, bueno, ir al ayuntamiento y pedirle bombillas para hacer pruebas, porque lo normal es que no hagan ni caso, pero buscando la información en internet, pues sí que se puede obtener. O otra cosa que se puede hacer es, viendo el consumo y viendo el consumo equivalente con otros tipos de bombillas, calcular el gasto que podríamos ahorrar cambiando simplemente las bombillas. Calculamos el consumo y se ven los resultados. Y esta es ya un poco más, hay que implicarse un poco más, pero es muy bonita, que es el safari fotográfico. Con alumnos o uno mismo por su cuenta, coger hoy en día con las cámaras digitales, no nos cuesta dinero, no hay que comprar carretes, no hay que revelar. Entonces se organiza uno, porque sí que hay que hacer las fotos todos iguales, con la misma exposición y la misma sensibilidad, para que sean comparables, porque si lo ponemos todo en automático, pues no podemos comparar, pero se pueden buscar calles que sabemos que están mal iluminadas, o calles que están bien iluminadas, luminarias, contaminantes, no contaminantes. Se puede hacer un reto que es buscar farolas que estén iluminando una ventana, cosas totalmente nocivas. De eso pues ya veréis ejemplos en otras charlas. Y luego sitios puntuales. En Murcia, ahora ya no se ve, pero cuando iluminaron el Juan Carlos I, pues el técnico puso unos proyectores abajo iluminando la fachada, pero creaba 2 torres de luz que era impresionante hacia el cielo. Lo bueno es que como son tan potentes, enseguida se deterioran esas luces, ya no se ven, pero durante unos cuantos meses era espectacular, todo el mundo le llamaba la atención. Bueno, pues con esos poquitos medios pues se puede hacer. Seguimos. Y ya comenzamos un poquito la visita para el viernes. La idea es que vamos a intentar observar todo lo que podamos. Ya os he dicho que la previsión es regular, pero no podemos hacer caso, entonces vamos a pensar que vamos a tener suerte. Generalmente en Murcia hay muchas nubes, pero pasan, y luego hay claro, y aunque esté nublado, muchas noches se puede observar.
Ya otra cosa, si llueve, pues ya avisaremos que no se puede subir. Esto es una imagen de estelario, del cielo, es lo que os he puesto antes, y vamos a ver un poquito lo que haríamos. En el observatorio tenemos por norma subir a la terraza para ver el cielo, y entonces ya empezamos a identificar constelaciones, y empezamos siempre por la estrella polar. El camino más famoso de todos pues será encontrar la polar, de forma que esto ya lo sepamos para toda la vida, con la Osa Mayor o con Casiopea, que está justo al otro lado. A ver si puedo volver. Se ha quedado aquí un poco arriba Casiopea, ahora con Stellarium lo vemos, es muy fácil. Y luego, bueno, pues vemos la Osa entera, que tampoco mucha gente conoce el carro, pero no conoce la constelación de la Osa. Tendremos la eclíptica y tendremos los planetas. Marte lo vamos a dejar para el final, porque cuando se está observando el cielo, los astros salen por el este y van subiendo. Cuando cruzan la línea norte-sur, que es la meridiana que hemos comentado antes, que es la que va de la polar al sur, esta línea, eso se llama la culminación, y es el mejor momento para observar cualquier astro. Entonces hay que esperar que vaya subiendo, porque cuando están bajos muchas veces no nos damos cuenta y vemos, ahí está Marte, y enseguida queremos verlo. Estamos mirando a través de kilómetros y kilómetros y kilómetros de atmósfera, y no de una atmósfera cualquiera, de la parte más baja y peor de la atmósfera. Y si ha hecho sol, el suelo está caliente y está calentando y hay mucha turbulencia, y sobre todo los planetas se resiente muchísimo la imagen cuando miramos muy bajo, sobre todo Saturno. Cuando está bajo la imagen es malísima, y sin embargo cuando sube es que más gana por eso. Aunque Saturno está de madrugada y no lo podemos ver. Pero bueno, pues entonces intentaremos ver la Osa Mayor, subiremos con unos prismáticos y ya pues veremos aquí a ver si queremos Mizar y Alcor, que es una estrella doble. Hay muchos objetos que se observan con prismáticos. Esta es una carta del cielo, más o menos pues de las estrellas que veremos allí. Para observar el cielo, si uno se anima, pues hay libros. Aquí os he traído uno de prismáticos, ahora os lo paso, que no es ninguno de esos dos. Observación astronómica con prismáticos. Pues siempre que se va a mirar el cielo, a no ser que tengamos un amigo que sepa mucho y que se preste a acompañarnos siempre, el siguiente mejor amigo es un libro. Casi es mejor invertir primero en libros y luego en instrumentos. También está este que te digo, observar las constelaciones. Son libros sencillitos, finitos, con mucha ilustración, pero no se puede uno comprar el telescopio solo, o los prismáticos solo. Si vemos la luna, pues tenemos que observar la luna, porque siempre la astronomía es una cuestión intelectual, no es una cuestión estética, aunque sea bonito y nos guste, pero al final, si hay cosas bonitas, hay pocas. Cuanto más difíciles de ver, más hay. Lo más difícil de todo son las galaxias, y tenemos miles y miles de galaxias, pero estamos viendo ahí un objeto que vemos, que no vemos, que no distinguimos ningún detalle, que no percibimos casi. Entonces no es una cuestión de que qué bonito es lo que voy a ver. Cuando uno comprende lo que está viendo, pues es cuando puede llegar a emocionarse. Entonces voy a volver un poquito a Estelar, a ver si no lo cierro el programa. Y cuando estemos en la terraza, bueno, podemos avanzar un poquito el tiempo. A las 10. Bueno, aquí ve el cielo, uno pues hay muchas estrellas y no se orienta muy bien, pero si le ponemos nuestras rayitas de constelaciones, pues está muy fácil. Pues empezamos siempre, sobre todo si se va a estar mucho tiempo, empezar por el oeste, porque esos objetos van a ir bajando y poniéndose, y luego ir hacia el este. Pues aquí tenemos lo primero para prismáticos, y esto solo se puede observar bien con prismáticos, las Pléyades. Es un cúmulo muy próximo a nosotros,
fijaros que os da allí un montón de información. Bueno, ha señalado una estrella, pero es el cúmulo, a ver si Alejandro me marca todas las estrellas. Estos son los nombres de las Pléyades, son 9, de las estrellones son los padres de las ninfas del agua, que eran, bueno, y ahí tenéis un montón de información que es muy interesante, pero se pasa un poco de lo que queremos ver. Seguimos observando, bueno, la luna, que nos la saltamos y nos vamos aquí a Orión. Orión es una constelación muy fácil de reconocer, es como una cafetera de esa antigua, y aquí tenemos un objeto, bueno, aquí ahora se me va a centrar, la gran nebulosa de Orión, que ya con prismáticos no se ve así, se ve así pequeñita, pero ya se ve. Es donde nacen las estrellas. Aquí están naciendo estrellas actualmente, hay más sitios de nacimiento de estrellas, pero este es muy fácil de ver. Vamos reconociendo, nos vamos aquí debajo de Sirio, tenemos también un cúmulo que se ve con los prismáticos, M41, este de aquí. El M quiere decir del catálogo Messier. Hemos hablado ya de catálogos de estrellas. El catálogo Messier, un catálogo que hizo el astrónomo francés Jean Messier, que buscaba cometas. Los cometas son objetos borrosos, difusos, y cuando él veía una cosa así que podía ser un cometa, pues lo anotaba, y tiene 110 objetos fáciles de localizar y de observar. Messier observaba en París, en el centro de París. Eso hoy en día es impensable. Con un telescopio pequeñito de 7,5 centímetros hizo casi todas sus observaciones, pero no había luz eléctrica. Actualmente París es la ciudad de la luz. Sabéis que es la ciudad de la luz porque es la primera ciudad que puso iluminación eléctrica en las calles, y bueno, hoy en día ya todas las ciudades son de la luz, y en esa estamos aquí en este curso. Bueno, pues tenemos objetos para ver. Aquí Júpiter con los prismáticos permite ver los satélites, aunque cuesta. Las observaciones de Galileo se pueden hacer con prismáticos, las fases de Venus cuesta, pero se ve, y con telescopios pequeñitos se pueden hacer todas. Los satélites de Júpiter, las manchas solares por proyección, la Vía Láctea llena de estrellas. Aquí en Cáncer, voy a poner los nombres para que no olviden. Cáncer no tiene estrellas brillantes, es difícil de reconocer, pero tiene un cúmulo en el centro que se llama el pesebre o la colmena, pues también con prismáticos se ve muy bien. O sea que podemos empezar a hacer observaciones sin necesidad de un cielo muy bueno y con instrumentos muy sencillos. Vamos a... Vuelvo a la presentación, avanzamos un poquito más. Y ya después iremos al telescopio. Aquí he puesto una imagen del telescopio, un telescopio de 40 centímetros que está situado entre Murcia y Cartagena, que es un observatorio visual para ir a mirar y intentar ver todo lo que se pueda. Hace 12 años, cuando se inauguró el observatorio, el cielo era más oscuro que ahora. La Vía Láctea se veía perfectamente. La galaxia de Andrómeda la veíamos a simple vista. Hoy en día cuesta mucho porque han ido poniendo más y más iluminación, pero es lo que hay, entonces estamos muy adaptados ya a ese cielo. ¿Por qué vamos al observatorio? Porque vamos a mirar por el telescopio. Yo ahora después incluso voy a poner unas imágenes para terminar, para deleitarnos, porque hay auténticas maravillas en el cielo. Pero cuando uno mira por el telescopio es cuando está viendo lo que es. Lo que vosotros veis, la luz que entra en vuestra retina es la luz que salió de ese planeta, de ese cúmulo, de esa nebulosa o de esa galaxia, y ha estado millones de años. Esos fotones han viajado por el espacio, se han estirado, incluso si estamos observando galaxias, ha cambiado un poquito de color, aunque no vamos a apreciar color. Todas estas cosas hay que decirlas antes de observar, y así aprovecho, y ya cuando lleguemos pues vamos a ir casi directamente a observar. Cuando miramos por el telescopio no vemos, por ejemplo en la nebulosa de Orión no vemos el color rojo, y ese color es real.
Si cogéis la experiencia de la cámara de fotos y la ponéis 5 segundos a Orión, os sale una manchita roja. Porque nuestra vista no percibe suficiente luz para distinguir colores. Estamos solamente viendo contrastes. Tiene su explicación porque la retina tiene distintos tipos de células, para una con más intensidad, que son los conos, distinguen los colores y están agrupadas en el centro. Nosotros vemos con detalle el centro de donde miramos y vemos los colores muy bien. Y alrededor están los bastones, que son menos sensibles pero captan el contraste. Entonces dan menos detalle, pero si hay cualquier contraste lo ven. Y muchas veces cuando estamos observando objetos muy débiles, ya lo que hacemos es mirar de lado, que es lo que se llama visión lateral, o mover un poco el telescopio, porque se mueve la manchita y nuestra vista eso lo detecta enseguida, en blanco y negro, porque los conos no dan color. Pero entonces estamos viendo en el límite de nuestra capacidad, no estamos viendo imágenes maravillosas. Y eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Vemos, sin embargo, vemos color en los planetas. Marte veremos el tono que tiene, que es real. Júpiter veremos las bandas atmosféricas marrones y observaremos algunas estrellas. Las estrellas sí que tienen color. Eso se escapa un poquito de esta charla, pero cuando uno observa el cielo, incluso a simple vista, una cosa en la que se tiene que fijar es en los colores de las estrellas. El color depende de la temperatura. Es el principio del cuerpo negro, que es que un cuerpo, conforme se va calentando, va emitiendo radiación electromagnética. La radiación electromagnética es la luz, pero también es las microondas, las ondas de radio, las ondas de televisión, los rayos X, los rayos gamma. Todo es radiación electromagnética y toda se transmite por el espacio. Pero nosotros hemos desarrollado unos sensores al pico de emisión del Sol, de radiación electromagnética, que es la luz blanca, los 550 nanómetros. Y alrededor de ahí tenemos un margen que va del rojo al azul. Entonces, cuando un cuerpo va subiendo de temperatura a 2500, 3000 grados, empieza a emitir en rojo. Más frío emite infrarrojo. Los planetas emiten mucho infrarrojo y ya es fácil observarlo en infrarrojo más que invisible, pero nosotros empezamos a ver rojo. Si la estrella es como el Sol, que está sobre los 5500 grados, pues emite una luz más blanca, amarillenta. Hay estrellas que emiten mucho más que el Sol, hasta 20.000 veces más que el Sol, y emiten ultravioleta, pero nosotros no vemos el ultravioleta. Nuestra vista se para en el azul. Entonces, como la intensidad va subiendo hacia el azul, nos llega más azul y las vemos azules. Entonces, simplemente ver el color de las estrellas nos dice la temperatura de su superficie. Las estrellas rojas crean mucha confusión y entonces eso hay que aclararlo, porque uno ve varias gigantes rojas y entonces todo el mundo dice, es que son muy grandes y por eso son tan luminosas, pero están frías en su superficie, frías relativamente a 3000 y pico grados, y por eso la luz es anaranjada. Y entonces la gente piensa que las estrellas rojas son muy grandes y no es así. Las estrellas más pequeñitas y las más abundantes son las rojas, porque están más frías. Hay algunas que llaman estrellas de carbono, que son muy rojas. Intentaremos ver también algunas estrellas rojas. Y no se ven a simple vista, porque son muy poco luminosas. Cuando vemos el cielo, el 10% de las estrellas que vemos son próximas, el 90% son muy distantes, pero son porque las vemos porque son muy brillantes. Sin embargo, la proporción es al revés. El 10% de las estrellas que hay en el cielo son las más brillantes y el 90% son menos brillantes y no las vemos. O sea que el cielo, a simple vista, no es representativo de la población estelar. Entonces, eso es una observación que se puede ver. Y ahí sí que vemos color también. Sobre todo en estrellas dobles, porque cuando están muy cerca una de la otra, y como es una luz muy puntual, nuestra vista ve muy bien el contraste de esas estrellas. Bueno, salgo de aquí, volvemos otra vez a Stellarium y vemos un poquito cómo va a estar con el telescopio la noche. Cuando uno va a observar
una costumbre muy buena es planificar la observación, irse a un programa de AETE, por ejemplo, y ver qué puedo observar. A partir de las 10 ponemos otra vez nuestras constelaciones para orientarnos. Pues aquí hay varios objetos interesantes en Casiopea. Tenemos un cúmulo muy bonito. Este cúmulo que se llama la libélula o ahora le dicen el ETE. Aquí no se ve también para el telescopio, el efecto es más bonito. Estos serían los ojos, los brazos y el cuerpo y las piernas cortitas. Ahora está de lado. Este es el cúmulo, antes le llamaban la libélula, ahora le dicen el ETE. Es un cúmulo que tiene de nombre NGC 457. Os he hablado del catálogo Messier, que tiene 110 objetos. Eso está bien porque para ver los 110 objetos ya se lleva. Paco Reyes me ha dicho que acaba de completar, que estamos haciendo el catálogo Messier en imágenes y ya lo tenemos completo y lo llevamos colgando en la página de la agrupación y ha costado años. O sea que el siguiente catálogo que se utiliza es el nuevo catálogo general NGC, que tiene 7.000 y pico. Entonces ya pues casi todos los objetos que podemos ver con el telescopio están en ese catálogo. Aquí tenemos otras para observar. Veremos cúmulos, veremos la nebulosa de Orión, que ya os la he puesto antes, y intentaremos ver galaxias. Aquí hay dos galaxias. Yo me he fijado en la Osa Mayor, he buscado esta diagonal y a la misma distancia de la diagonal yo sé que allí están la M82 y la M81. Por aquí abierta. Para allá por muy poquito, pero eso es con el telescopio. Si ponemos un ocular que nos dé campo, pues enseguida las encontramos. Intentaremos ver quizás esta galaxia. Esta es la que tuvo la supernova a principios de año, y la hemos estado viendo durante un mes y pico. Una supernova en esta galaxia que creo que está a 12 millones de años luz y es la mejor supernova que yo he visto. No sé si tú habías visto alguna más brillante que esta, Paco. No, esta es la más brillante. Esa que en el 81, desde la de las 9 hermanas que no veíamos aquí, claro. Sí, no lo veía. Entonces, y veremos galaxias, pero vamos a ver. Esto se parece un poco a lo que se puede ver en el telescopio. Las galaxias están tan lejos que no podemos ver las estrellas, ni las nebulosas que hay allí, ni nada. Ni siquiera los brazos espirales, salvo en alguna como una que hay aquí cerquita, que es la galaxia del Remolino, que tiene que andar por aquí. Lo buscamos, entramos un poquito, aquí. Esta es una galaxia con dos núcleos, una galaxia espiral y una irregular, que parece ser que están unidas por un brazo, pero esto ya es más de lo que se ve con el telescopio. Se llega a intuir este brazo más brillante, los dos núcleos sí se ven. Aquí también hubo una supernova hace poco, hace ya unos años, y otra hace poco también, ¿no? Hubo aquí otra, bueno, en cada galaxia de media, cada 500 años hay una supernova. Entonces, como hay miles de galaxias, pues cada año se descubren varias supernovas. Estamos todos esperando una supernova en nuestra galaxia, que toca, ya toca, porque las últimas fueron justo antes de la invención del telescopio. Tycho Brahe descubrió su supernova en Casiopea y Kepler creo que fue también observó una supernova, justo antes del telescopio, pero ya después en nuestra galaxia no han habido supernovas. Bueno, pues y luego ya pues observaremos Júpiter, identificaremos los satélites y por último Marte, que está por el este. Marte, os voy a hablar un poquito de Marte. Marte es el planeta rojo y esto, como una experiencia con tiempo, también es muy interesante seguir a Marte. Phobos y Deimos, que son los satélites, son asteroides capturados, son muy pequeñitos y no se ven, aunque salga aquí en el programa. Si tenemos suerte, se parecerá un poquito,
Se parecerá un poquito a esto la imagen que veamos, un poco más pequeña. La órbita de Marte dura 2 años y la de la Tierra 1 año. Entonces, más o menos cada 2 años y 1 mes está alineado el Sol, la Tierra y Marte. Entonces la distancia es mínima. En las mejores condiciones son unos 50 millones de kilómetros. Cuando está al otro lado son 500 millones de kilómetros. Hay oposiciones, se llama oposición cuando está al otro lado del Sol. Mejores y peores. La mejor fue en el año 2003. En el año 2003, en agosto, el 28 de agosto creo que era, Marte tenía mayor aproximación de todo el siglo a la Tierra. Entonces, pues alguien escribió un correo electrónico diciendo: Marte el día 28 de agosto se verá como la Luna. Y no puso el año ni puso... Marte en esa posición a 100 aumentos se veía del tamaño que se ve la Luna a simple vista. A 100 aumentos. Que está muy bien, para ser Marte. Y entonces yo deduzco que esa es la conclusión. Lo que quería decir es que escribió el correo es que Marte al telescopio se vería igual que la Luna a simple vista. No ese día solo, porque la oposición es observable durante 1 mes antes y 1 mes después. Estamos relativamente cerca. Ya cuando pasan 3 o 4 meses se empieza a alejar y ya es un puntito brillante y no vemos ningún detalle. Pero si vemos Marte, estamos viendo la superficie. Si vemos Júpiter, si vemos Saturno, estamos viendo la atmósfera. Es distinto. Y esas zonas oscuras, que son muy evidentes al telescopio, pues cuando llegan las ondas que mandamos no son tan evidentes. Es un pequeño fenómeno óptico por pequeñas diferencias que hay, hacen que se vea así. Entonces Marte, cuando tiene los casquetes con hielo, se ve muy bien y se ve la superficie. A veces hay tormenta de polvo. En algunas oposiciones, si está la oposición, se levanta una tormenta. La atmósfera es mucho más tenue que la de la Tierra, pero entonces sostiene el polvo y además las tormentas son globales. Se cubre todo el planeta y la imagen es más clarita, naranja, pero lisa, no se ve nada. Y a veces uno pasa y si no sabe qué tormenta, empieza a intentar enfocar y se vuelve loco. Y esperemos que no tengamos tormentas, no lo he mirado, porque ya se está siguiendo mucho. Entonces Marte solo se ve bien cada 2 años y 1 mes. Ya estamos desde el 2003 al 14, pues ya vamos por abril. El día 8 es la oposición, pero vamos, la diferencia con el día 3 va a ser mínima. Y esto pues será lo último que veamos. Voy a cerrar y termino la charla. Con esto, que me gusta decirlo para aclarar bien las cosas. Hay cosas que nunca vamos a ver. Vamos a ver las Pléyades, pero no vamos a ver esto. Las Pléyades es un cúmulo joven que está atravesando una nebulosa. Hay quien dice que esa es la nebulosa de la que nacieron las estrellas, pero no es correcto. Además, cuando nacen las estrellas dentro de una nebulosa, lo primero que hacen es dispersar el gas y se forma como un hueco donde están las estrellas y alrededor queda gas, o sea que está claro que es una nebulosa. Estos son restos de estrellas como el Sol, se llaman nebulosas planetarias, que han llegado ya al final de su evolución, han pasado de ser gigantes rojas a expulsar las capas exteriores al espacio y forman estados de los que hay muchos, son muy difíciles de ver al telescopio porque son muy pequeñitas. Al telescopio hay unas pocas que están cerca que se ven, pero los telescopios espacial Hubble y los grandes observatorios obtienen estas imágenes dentro de esa nebulosa. Lo que hay siempre en el centro es una estrella enana blanca, que no es propiamente una estrella porque ya no hay fusión del átomo, pero el núcleo de la estrella, al perder las capas que lo envuelven, es visible y está muy caliente y por lo tanto emite mucha luz. Y durante muchos millones de años, hasta que se vaya enfriando, seguirá siendo visible y luego pues, se llamará una enana negra, aunque no existen enanas negras, no ha dado tiempo a que se enfríen. Y luego hay otras muy curiosas, como esta del rectángulo, esta es el reloj de arena, que hay quien dice que parece el ojo de Dios. En el cielo las hormigas son nebulosas planetarias de
debido a la rotación de la estrella, si tiene alguna estrella compañera, cómo se produce la expulsión de las capas exteriores, pues todas son parecidas, pero todas son distintas. O se puede ir en muchas etapas sucesivas de expulsión de gases y va creando esta estructura, esta de la nebulosa del huevo, esta que es la mariposa, esta es el esquimal, esta es foto del Hubble, esta es una muy joven, y se ve cómo está eyectando la materia, y esta es una más grande donde el telescopio espacial Hubble observó esos pequeños restos donde hay condensaciones de materia. Alguien erróneamente decía que ahí van a nacer estrellas, pero ahí no hay suficiente masa, porque esto es el resto de una sola estrella, y de una estrella no pueden nacer cientos de estrellas. Esta es la M1, el primer objeto del catálogo Messier, y curiosamente es el único resto de supernova que hay en el catálogo Messier. Es una supernova que observaron los chinos en el año 1051, durante el día fue visible, durante unas semanas, y donde ellos vieron la supernova, hoy está esta nebulosa. En 1000 años ya se ha hecho grande. Hay imágenes, ya se ha ido fotografiando, y hay imágenes donde se aprecia la expansión. Esta nebulosa dura unos miles de años, ¿no? Máximo a lo mejor 50.000 años, no dura más. Queda el resto luego muy tenue. Y luego hay nebulosas grandes donde nacen, aquí sí que nacen cientos de estrellas. Este es un trozo de la nebulosa de Eta Carinae, que es una nebulosa muy grande. Hay zonas del cielo con mucho gas y ahí se van formando estrellas. Esto es lo que os comentaba, cuando las estrellas nacen de una nebulosa, el gas se condensa, forma las estrellas, la presión en el interior produce la fusión del hidrógeno en helio, nace la estrella y la estrella empieza a emitir viento estelar, a irradiar energía, pero también partículas cargadas, y van dispersando el gas. Se forma esa especie de cáscara que se irá dispersando con el tiempo. Esta sí que es una nebulosa con un cúmulo dentro muy bonita. Esto está en Orión, a la izquierda, la de la primera estrella, Anilá, creo que es. Al lado está, que es la que brilla en el centro de la imagen, está la nebulosa de la Plana, y la cabeza de caballo, que es muy famosa, pero esta es casi imposible de observar ni con telescopio, en sitios muy oscuros y con filtros apropiados de tal. Hay quien dice que la ha visto. Es una nebulosa oscura delante de una nebulosa de emisión, y por eso se resalta, si no, no la vería. Imágenes con más detalle, imágenes del telescopio espacial Hubble. No solo la ve, sino que ve las estrellas que están naciendo dentro. La nebulosa del cono, otra nebulosa oscura, difícil de observar. Esta es Casiopea, es la burbuja. Esta es un trocito de debajo de las Pléyades, es una nebulosa muy peculiar. Este es el Pelícano, estas son grandes, están en verano al lado del cisne. Si les da un poco de imaginación del Pelícano. Esta es otra, la cara de bruja, se llama esta. Hay una estrella, también creo que es de la estrella desde delante que la está iluminando. Y esta pues, es una que observó Hubble hace poco. Esta es la del águila, y aquí os tengo que comentar los colores. Estos colores tan extraños, hasta ahora eran colores que se supone que son reales, porque normalmente para aumentar la sensibilidad, las cámaras son en blanco y negro, se coloca un filtro rojo, uno verde y uno azul, y se busca la imagen y sale color más o menos real. Aquí el Hubble observó en la longitud del oxígeno, el azufre y el hidrógeno, y a cada uno le dieron arbitrariamente un color, y salió esta paleta de colores que se llama la paleta Hubble, que la usa mucha gente ahora, ha triunfado. A mí los azules sí me gustan, pero los verdes no me gustan nada, es una cuestión personal. Es la N16, la nebulosa del águila, que se ve en verano encima de la constelación, ¿cómo se llama? La que está detrás de Escorpio. Bueno, esto es un detalle del Hubble de
cúmulos globulares conocidos y se cree que pueden haber todavía más que no conocemos en nuestra galaxia. Y son estrellas muy viejas, en muchas de ellas hay estrellas más viejas que nuestra galaxia, lo cual refuerza esa teoría. Son objetos muy interesantes para su estudio. Y aquí acaba que se mete dentro, creo que este es el Omega Centauro, un trocito del cubo. Fijaros aquí cuántas estrellas, si nos ponemos a contar, muchas más que vamos a ver a simple vista en un recorte de un cúmulo globular. Bueno, aquí esto pues está la zona de las nubes de Magallanes, la galaxia del Remolino que hemos visto antes, otra galaxia de espirales, la galaxia del Sombrero en distintas longitudes de onda. Aquí se ha aprovechado que el infrarrojo ve hasta el otro lado de la galaxia, el disco de polvo, yo creo que, y luego hay fenómenos que muchas veces se deben a interacciones entre galaxias, que ya de una forma rara, o un fenómeno muy común, porque la gravedad es una fuerza universal y está atrayendo a una galaxia hacia otra, que la galaxia interactuando. Bueno, y entonces nos quedamos pensando en todas esas cosas y ya pues voy a dejar aquí la charla. Si queréis hacer preguntas, estaré a vuestra disposición. Damos la reunión. Muy bien. ¿Nadie tiene preguntas entonces? Esto es lo que decía, quedó muy claro, muy oscuro. Yo tengo una. Sí. Cuando para observar las manchas solares, Sí. yo he intentado con los prismáticos, poniéndolo que otra vez, poniéndole ahí la. Bueno, eso. Cuanto más lejos esté la. Sí, lo único es que tiene capas uno y el otro apuntas y tienes que enfocar. Si enfocas, mientras que te dé foco, cuanto más lo alejes, más grande la imagen. El problema principal es que estás al sol y te quita mucho contraste. Entonces lo bueno es poner una cartulina más bien grande y hacerle redondez del ocular. Se la pones delante, el mismo prismático te la sostiene y enfocar. Una vez que enfoques, tienes las manchas solares, se ven. Las manchas, lo más característico son los grupos, y hay varias, hay poros que también se ven, y luego tienen la zona de más oscura dentro, la umbra, y alrededor tienen la penumbra. Y todo eso se debe al magnetismo. Las manchas solares las producen los campos magnéticos que no son en el Sol, no es como en la Tierra. El campo magnético del Sol es muy complejo, se va enredando porque el Sol gira más rápido en el ecuador, arrastra el campo magnético, va haciendo bucles y al final se rompe, salen, y donde sale siempre hay una positiva y una negativa porque normalmente el campo sale y entra, a veces se rompe y es cuando lanza materia al espacio y ahí la materia está ionizada y se orienta, y el que sea más oscuro se debe a que la temperatura es más baja. No son negras, aunque por contraste las vemos oscuras, pero si observáis un eclipse o algo se ve que la luna es mucho más negra que las manchas. Eso si observáis con filtro y tal, son tan luminosas que a través del filtro también se ven. Y a ver, ahí hay una clasificación, cuando son muy irregulares, se van haciendo grandes, a veces llegan al paroxismo, que es cuando son muy grandes, con muchos poros alrededor y tal, y luego se empiezan a hacer más redonditas y van escogiendo y son más redondas, más pequeñas y más uniformes. Ahora ya se hace menos. Antes se medía lo que se llama el número de Gauss, que era las manchas más los poros, se hacía una regla y se mandaba a un sitio, pero hoy en día realmente no tiene mucho sentido porque hay observatorios profesionales que siguen eso directamente. Pero no solo verlo y proyectarlo, si puedes sujetar el papel, lo puedes dibujar. Y aquí volvemos a los profesores con los alumnos, muy bonito, con un lápiz, dos, lo proyectamos, ponemos un papel y lo copiamos. Eso lo hacía Galileo, copiaba las manchas del Sol. Y en varios días, hay dibujos de Galileo de varios días y se ve la rotación del Sol, porque las manchas van siguiendo al Sol a lo largo de 14 días, cruzan toda la superficie. Luego esperamos a ver si reaparecen o no reaparecen y cómo. Otra ciencia muy interesante. Cuando has comentado el tema de las Pléyades, siempre he pensado que porque era el remanente de la
Sí, eso es muy nebulosa, común. ¿por qué lo voy a explicar otra vez? Porque Vamos a ver, la estrella es un cúmulo joven, eso lo sabemos, son estrellas muy jóvenes, por tanto han nacido hace poco y es lógico quizá que estuviera todavía dentro de la nebulosa. Pero cuando se estudia el movimiento de las estrellas no corresponde con la nebulosa, pero además cuando lo ves, la nebulosa está pegada a las estrellas. Las estrellas están iluminando a la nebulosa. Y las estrellas cuando nacen lo que hacen es, aunque iluminen, pero lo que hacen es empezar a emitir el viento estelar y barren todo el gas que tienen cerca. El resto de la nebulosa está rodeando a las estrellas, pero no está la estrella dentro de un montón de gas, porque el gas ha caído a la estrella y el que no ha caído, pues se va dispersando. Cuando veamos la nebulosa de Orión, que es la más sencilla, vemos en el centro un grupito de estrellas que se ve muy bien al telescopio, que es el trapecio, y voy a hacer que se haga de noche. Y aquí, bueno, esta imagen está muy quemada, pero aquí justo donde está el trapecio, alrededor está oscuro. Porque las estrellas lo primero que hacen es dispersar el gas que tienen alrededor. Entonces eso en las Pléyades no pasa, es justo al revés. Entonces simplemente viendo la imagen, pero que eso es lo común, lo ponen todos los libros, que todavía quedan restos de la nebulosa. Y es por eso que pregunta, Sirio B, ¿qué clase de estrella es? Es una enana blanca. Entonces probablemente una explosión de una... No, la enana blanca puede ser una estrella como el Sol. Que vale. la evolución de una estrella, bueno, hemos hablado bastante, empieza por condensación, puede haber poca masa en una estrella pequeña, mucha masa. A partir de 8 o 10 veces la masa del Sol son muy grandes. Y cuando se acaba ya el hidrógeno en el núcleo, evoluciona, pero al final, cuando forman hierro, la estrella se desploma, rebota y explota. Eso es la supernova. Hacen falta más de 8 o 10 veces la masa del Sol. Y es un fenómeno muy violento. Y a veces queda una estrella de neutrones, queda un agujero negro o no queda nada. Pero las estrellas de menos de esa masa pues van evolucionando primero como el Sol, luego cuando se acaba el hidrógeno empiezan a formar el helio, forma carbono, silicio, y la estrella se expande. Conforme se comprime el núcleo, la estrella se expande. Cuando se acaba el carbono, ya se sigue expandiendo y las capas exteriores quedan libres en el espacio y lo que queda dentro no ha explotado. Es simplemente el núcleo, pero ya no hay suficiente energía para formar nuevos átomos, pero está muy caliente. Eso es una enana blanca. Una supernova dejaría como resto una estrella de neutrones, o dejaría, se habla de estrella incluso de quarks, de un objeto teórico. Si se rompieran los neutrones, podría obtener, o si se comprime más todavía, un agujero negro pequeño, porque hay agujeros negros supermasivos, por ejemplo la galaxia, ese sería pequeño. Podría ser porque si estuviera en caso acompañado de una estrella más grande. Sí, yo era doble ahora porque desde que se formarían juntas y la compañera ha evolucionado más rápido, seguramente porque era más grande. Y luego esas estrellas a veces producen fenómenos interesantes, intercambian materia. Entonces, si a esa estrella que está lejos estuviera más cerca, pues le podría robar materia a Sirio y llegaría un momento en que se explotaría como supernova del tipo 2, creo que son unos patrones muy buenos para medir distancias, porque el brillo es siempre el mismo en ese tipo de supernovas. Pero hay toda la casuística que uno se puede imaginar. Porque hay tantas estrellas, hay estrellas que están tan cerca, que están ovaladas, que intercambian materia, y hay estrellas, si se empieza a expandir, estrellas simbióticas, que el núcleo, la estrella está dentro de la otra, orbitando, incluso pueden llegar a juntarse los núcleos, o incluso llegar a ser las dos, llegar al final de su vida, dos estrellas muy masivas, formar estrellas de neutrones, y esas estrellas de neutrones con el tiempo llegar a chocar, que es uno de los candidatos para las explosiones de rayos gamma. Es un fenómeno muy, muy violento en el universo, es toda otra ciencia, es mucho
Ellos